amigos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos el día de hoy, jueves 3 de marzo del 2022, en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra cabina. Yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestro querido anfitrión Proyéctate Radio, que con mucho gusto hoy compartiremos con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. Te recuerdo, amigo mío, que todo el conocimiento relacionado al coaching para dueños de negocio lo puedes encontrar en mi página web consultorioempresarial.com.mx, donde podrás conocer también mis redes y en ellas decenas de tips de manejo de negocio y crecer como empresario. Hoy vamos a hablar, amigos míos, sobre un tema de alta reacción. Esa es la palabra. Hablaremos de las dificultades de la convivencia condominal y el valor de conocer la legislación que la regula. Y para ello nos acompaña hoy la licenciada Norma Angélica Zúñiga Estrada, asesor legal de condominios y toda clase de inmuebles. Bienvenida, Normita, qué gusto me da que estés el día de hoy en este programa. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues a mí me da más gusto estar aquí con ustedes compartiendo cosas muy buenas. Maravilloso, pues este espacio, amigos, hoy va a estar destinado a platicar sobre este tipo de conductas, este tipo de situaciones y les diría de alguna manera condiciones sociales, ¿verdad? A través de las cuales todos hemos vivido en algún momento siendo propietarios o rentando un departamento, una casa en condominio horizontal, lo que implica la convivencia. Así que, Normita, pues es un placer tenerte aquí. Normita es especialista, abogada en este tema que tiene que ver con el derecho condominal y me daría mucho gusto si nos platicas, mi querida Normita, he visto tu currículum, una semblanza extraordinaria y si tienes oportunidad me gustaría que nos platicaras a grosso modo sobre tu trayectoria, sobre tu especialidad para que te conozca nuestra audiencia. Adelante, por favor. Gracias, pues soy licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo hice una especialidad en la universidad por Derecho Fiscal y eso me gustaba, yo hice Derecho Fiscal, pero al mismo tiempo que estaba terminando la carrera me entregaron un departamento del Infonavit. Entonces de ahí yo ver la necesidad de los vecinos, pues se acercaron conmigo, que era abogada, etcétera, y ahí empezó. Yo no sabía ni que existía legislación en materia condominal, a pesar de que ya estaba terminando la carrera de la licenciatura en Derecho, y pues ya mi trayectoria inició por una necesidad de convivencia, precisamente de convivencia con vecinos. Entonces me puse a estudiar toda la ley condominal de la Ciudad de México, las reglas del Infonavit, que fue quien financió, etcétera, y pues me hice casi toda una tesis en aquel entonces, por el año 98. Tengo 23 años especializándome en materia condominal y en verdad nunca acabas de aprender, nunca acabas de tener experiencias y dices, no, ya lo vi todo y no, ya les contaré todo lo que he visto en materia condominal y pues ya derivado de materia condominal, pues empecé con el corretaje. Actualmente doy clases en la Universidad Intercontinental, he participado como afiliada académica en AMPI Nacional, he estado dando clases en la Universidad de Bienes Raíces de San Luis Potosí y también soy evaluadora independiente del sistema Red Conocer, que evalúa competencias laborales y pues yo certifico tengo como cerca de 9 certificaciones de Conocer en materia inmobiliaria y pues evalúo también en eso y me encanta el tema condominal, me gusta mucho llegar a las comunidades, también en constructoras fui integradora de comunidades, estuve trabajando cerca de 15 años en desarrolladora metropolitana, estuve trabajando en desarrollo Surbi y estuve apoyando mucho, colaborando mucho en todos los desarrollos de los City Towers, que ahí fue donde te conocí, ahí te conocí en los City Towers. Sí, yo hice los reglamentos de todos los City Towers y pues es una forma muy bonita. Hay personas que no les gusta esta materia, pero la verdad es mucho acercamiento con las personas. En ocasiones dicen, pues quítate el hígado y quítate el estómago para trabajar, pero la verdad es que tiene que ser algo que te guste. Para mí no es trabajo, para mí es algo agradable conocer muchas personas y en verdad hay personas
complicadas, especiales, y siempre traes algo. El hecho de estar yo atendiendo condominios, pues me llevó a estudiar desarrollo humano, y también soy coaching personal porque me llevó a eso. Dije, bueno, ¿cómo puedo apoyar más? ¿Cómo puedo hacer que sí se pueda? ¿Cómo hacer que se logre el fin, que es que la gente viva en condominio y alcance y trate de llevar esa trayectoria como cuando tenía el entusiasmo de comprar su condominio? ¿Cómo pueda seguir con ese entusiasmo viviendo? Y pues en verdad en esta trayectoria yo veo que es solo cuestión de voluntades. Sí, ya lo estaremos viendo. Es increíble, la verdad, Normita, me siento muy halagado de poder tenerte en esta ocasión aquí en el programa y que nuestra amable audiencia pueda conocer extraordinaria semblanza tuya, que yo dudo que muchos youtubers pudieran tener una capacidad, ¿no?, de reacción y de trabajar con esa calidad que nos estás compartiendo en la parte profesional como abogado y en la parte humana, ¿no?, habiéndote desarrollado también en esa parte para entender la conducta, ¿verdad?, del ser humano, que al final es impredecible. Y en efecto, amigos, hoy estamos hablando sobre temas de convivencia y este elemento de la convivencia es una condición social que rebasa el concepto de un desarrollo habitacional, sea cual fuere su perfil, que si estamos hablando desde condominios de interés social hasta los de superlujo, ¿no? Quisiera hacerte dos preguntas para empezar a entrar en materia, ¿no? ¿Qué está sucediendo, ¿no?, en la parte de la convivencia en este tipo de formas, de verdad, de vida, con respecto, ¿no?, a la convivencia que está sucediendo en los desarrollos? Y segunda parte, me gustaría que nos hablaras un poco sobre los organismos que participan en la generación del orden condominal. ¿Qué está pasando con la convivencia? ¿Qué ha sucedido a lo largo de todos estos años, mi querida Normita? Si nos puedes explicar y compartir a la audiencia para que entendamos lo que está pasando en este tema de convivencia, por favor. Sí, mira, cuando yo doy clases precisamente de régimen condominal, yo me voy a veces desde la cultura azteca, cómo vivían en comunidades, etcétera. Nosotros vivimos en comunidades, así se viva en una casa unifamiliar de la colonia, la propiedad privada, etcétera, pues nuestros vecinos y nuestra comunidad son los vecinos de la calle. En el caso del condominio, pues nosotros somos una comunidad condominal, es la realidad y es lo que no se tiene la conciencia. Si llevarse bien en una familia es complicado porque no nos llevamos bien entre hermanos, papá, mamá, etcétera, el núcleo familiar es difícil de convivir. Ahora, imagínate con los condominios, así sea un condominio de 4. Yo he llegado a condominios de 4 departamentos, 4 casas, y se odian, ¿sí? Ahorita te voy a decir por qué se odian. Entonces, sí. Imagínate, cuando yo entregaba vivienda en las constructoras, bueno, desde el primer momento que se veían, no me gusta que tenga pelo rojo, no me gusta porque escucha La Qué Buena, no me gusta porque escucha banda. O sea, no todos tenemos los mismos gustos, sí porque tenía pelo rojo, sí porque era china, sí porque era lacia, ¿no? Entonces, nosotros mismos como personas nos vamos creando esas barreras. Y aparte de eso, cuando se compra un condominio, en la ley no hay algo que diga, quien compra un condominio tiene la obligación de conocer la legislación o de conocer las reglas o de conocer la cultura. Por ahí dice un artículo que te deben entregar, que cuando compras una vivienda en condominio, el notario te debe entregar un reglamento del condominio, y la verdad que el 90% de notarios no lo hacen, ¿sí? Entonces depende de nosotros. ¿Cómo aprendimos a andar en bicicleta? Pues practicando. ¿Cómo voy a aprender a vivir en paz en mi condominio? Pues investigando, que fue lo que yo hice, ¿no? Yo empecé así hace 23 años. Entonces, ahora que hay mucha vivienda nueva, yo estuve participando en Casas Geo, en muchas constructoras, lo que le llamábamos la inducción al régimen condominal, porque en inicio las personas no saben qué compran. Cuando una persona llega a su condominio, sea horizontal, sea vertical, o sea edificio o privada, y empiezan a hacer el ruido, y como estaban acostumbrados, va a la administración, el comité de vigilancia, y dices que no puede hacer ruido, y te dicen, es que yo estoy en mi casa. No compraron una casa, compraron una modalidad de propiedad
que es el régimen de propiedad en condominio, que conjuga dos tipos de propiedad, la propiedad privada, que es de tu puerta hacia adentro, y la copropiedad, que son las áreas comunes. La ley lo dice esto de una manera muy rebuscada, no lo dice tan fácil. El condominio es una modalidad de propiedad que conjuga propiedad privada, que es la unidad privativa, departamento, casa, local, oficina, y la copropiedad, que es de todos. Precisamente en este tema de la copropiedad es cuando entra la administración condominal, que debe haber un comité de vigilancia, toda la organización condominal que se le llama. Entonces, y no solo en México, yo estuve también dando capacitación para un sistema de software que se llama Vivo. Hay varios sistemas, está Cassandra, ahora está Comunidad Feliz y muchos más, sí, pero yo participé en Vivo. Y ese sistema se da incluso en Latinoamérica. Y eran los mismos problemas, tenemos 4 o 5 grandes problemas que se da en México, en Latinoamérica, y viendo unos a otros administradores de España, de Francia, de África. Perdón. Somos son los seres mismos humanos, problemas. pareciera que tenemos los mismos problemas, ¿cierto? Exactamente, estos problemas de condominio son a nivel mundial en donde existan condominios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Educarnos, ¿sí? Así como existe la pedagogía para los niños, pues existe la androgogía, no andrología, porque andrología es una enfermedad, es androgogía. Andrología, ajá. Y nosotros tenemos que saber cómo educarnos, ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Porque todo esto de cultura condominal, lamentablemente en el sistema educativo mexicano se quitó la materia de civismo. Y nosotros Civismo, en condominios... Nosotros sí lo estudiamos, ¿cómo no? Así es. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es el civismo y por qué. Y pues sobre todo, yo les decía cuando entregaba mucha vivienda y hacía todas las pláticas hasta de 200 personas, era muy bonito eso, de manera presencial. Les decía, cuando ustedes compran el videojuego, el Xbox, el iPhone, todos estos, hasta se reúne la familia, la pantalla plana que salían, se reúne la familia y empiezan a ver el manual, cómo funciona. Cuando compran una casa, que es una gran inversión, que es el patrimonio que se le va a dejar en ocasiones a los hijos, nunca se reúnen para ver el manual. ¿Y cuál es el manual? Pues es el reglamento, por lo menos, ¿no? Y la ley condominal del Estado, porque cada Estado tiene su ley, esta es una ley secundaria. Entonces, a las personas que viven en condominio, en verdad, busquen la ley condominal. Lamentablemente los reglamentos en ocasiones son copia de la ley, pero busquen la ley condominal y todas las leyes de los estados, porque yo he tenido la fortuna de ir a dar cursos casi de Ensenada, Baja California, entonces pues estúdiate la ley del estado a la que vas a capacitar, y la estructura de las leyes es la misma. ¿Cuál es la obligación de la asamblea? ¿Cómo son válidos los acuerdos? ¿Cuáles son las facultades u obligaciones que tiene que tener el administrador? Las del comité de vigilancia, que es el órgano pues, que debe vigilar al que hace el administrador, qué puede y qué no puede decidir la asamblea, y sabiendo todo esto, qué sanciones hay, porque lamentablemente toda la humanidad estamos acostumbrados a premio y castigo. Entonces, si me porto mal, pues voy a tener un castigo, ¿sí? Entonces, todo eso es, y el punto medular es que las leyes dicen que los gobiernos o los estados nos deben dar la capacitación, cultura condominal, etcétera, y la realidad es que no lo dan. No lo dan, es muy difícil. En la Ciudad de México, afortunadamente, hay instancias, ahorita vamos para eso que son los organismos, pero no lo dan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y en verdad yo he llegado y he tenido tan maravillosos eventos, experiencias, he llegado en una asamblea a controlar que no grite el exgobernador de Coahuila, y yo no sabía qué era. He llegado a controlar que no robe el uso de la voz el secretario de Marina, y yo no sabía que era el secretario de Marina. Y pues yo llego a una asamblea y les hablo, no les grito, les hablo pues de una manera fuerte, firme, porque debo controlar, firme. Así es, y pues ya al final me dicen, ¿qué no sabes a quién estabas callando? Pues al de la casa 6, pues era el secretario de Marina, y pues no me lo presentaron. Cruzando el condominio, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Así sea el hijo de Biden o de Putin,
va a ser. He tenido militares, he tenido diplomáticos. En una ocasión estaba yo requiriendo por una filtración de agua en Polanco y resulta que la dueña del departamento, cuando hice la consulta al registro público, era la reina de Inglaterra y era el departamento del cónsul. Y bueno, tienes que ver ahí cómo solucionar y no afectar. Y pues finalmente hay que ver el manual, en verdad hay que ver el manual. Conocí a la primera esposa de Antonio Aguilar, me sacó una caja. Hay un condominio aquí en la Ciudad de México, de los primeros que se hicieron, que se llama Cupa, que está en la Colonia del Valle. La señora, bien linda, me sacó una caja de problemas de hace 30 años. Ilegalmente prescribe. Yo siempre le digo a los condóminos, porque en ocasiones vas, analizas, les das la propuesta de solución y no quieren pagar cómo solucionar su problema, ¿sí? Y ellos quieren hacer las labores de abogado. Yo siempre les digo, oye, cuando te duele la muela o te tienes que sacar la muela, ¿estás ahí con una pinza sacándotela? Pues no, vas al dentista. Si yo necesito solucionar un problema legal, pues contrato un abogado, ¿sí? Entonces muchas personas no quieren, pues porque yo les digo, es una psicología que hasta del mismo problema vivo, disfruto teniendo ese problema. Y cuando te dan una solución, pues no quieres pagar por la solución, quieres que la muela te siga doliendo, ¿sí? Exacto. Bueno, ahora en cuanto a los organismos, en la Ciudad de México, vamos a hablar, pues somos... Si te parece bien, perdóname que te interrumpa, estimada Normita, me gustaría que para este segmento habláramos sobre los organismos no externos, sino internos, ¿no? Sería como muy útil para nuestra audiencia el conocer, ¿no? ¿Cuáles son los organismos que normalmente existen dentro de ese régimen de condominio? Hay una organización, ¿no? Y de esa organización se desprenden roles, y de esos roles se acomodan dentro de justamente un tipo de organización. ¿Puedes comentarle cuáles son los que normalmente existen cuando hay un condominio de por medio? Sí, de hecho en la Ciudad de México y en algunos estados como Jalisco, algunos municipios del Estado de México como Cuautitlán, Naucalpan, existe una Procuraduría Social. La primera que se hizo pues fue en la Ciudad de México y allá por el año 98 empezó a haber más temas condominales, porque ellos se decían que, bueno, y todavía se dicen que son el ombudsman y ven temas administrativos, de queja administrativa como baches, etcétera, pero en el año 98 fue cuando ya se le dio más facultades, más atribuciones, y la Procuraduría Social en la Ciudad de México, muchas personas dicen que no sirve, pero las instituciones no es que si por sí mismas tenemos nosotros como personas que hacer que sirvan, ¿sí? Aquí afortunadamente nos ahorramos en la Ciudad de México el registro del libro de actas. En todos los estados o municipios en donde existe una Procuraduría Social, ellos son generalmente los encargados de revisar un libro de actas y de dar un nombramiento de administrador. Porque eso, la ley dice que esos documentos le dan al administrador la representación legal para actos de administración de bienes ante autoridades y ante terceros. Y en verdad, con eso solucionas todo, ¿sí? Durante un año. Entonces, podríamos entender que el primer organismo que se desprende para poder generar el orden del que estamos hablando sería la administración condominal, ¿verdad? Una administración que puede ser interna, la cual, hasta donde entiendo, pues puede nacer de la elección propia de los condóminos, que son quienes deciden quién y cómo se va a integrar este organismo internamente, o pueden hacerlo de forma externa, ¿cierto? Así es, todas las leyes de los estados marcan que puede haber un administrador condómino, o sea, una persona que sea propietaria, esa persona puede ser administrador, o contratar una administración profesional externa. En todas las leyes se establecen las facultades y, o sea, lo que debe hacer un administrador en todas las leyes. Y quien va a decidir como órgano máximo del condominio de toma de decisiones es la asamblea de condóminos, debidamente convocada, debidamente notificada, porque las asambleas para toma de decisiones es un acto solemne, es un acto legal solemne, y que en caso de que no se lleve toda esa solemnidad como lo marcan las leyes de los estados, pues puede ser sujeta a un proceso de
A de revocación. Legales. Exactamente, hay consecuencias legales. Y también se debe elegir un comité de vigilancia, que es son condóminos que actúan de manera colegiada, que son de manera honorífica, no reciben sueldo, no reciben ninguna remuneración, pues gastan su tiempo de trabajo, de descanso de familia, y pues generalmente acaban crucificados. Así, no todos, pero muchos acaban mal. ¿Por qué? Porque tampoco tienen la capacitación y la cultura condominal. Y pues yo siempre lo pongo como una pirámide, esta organización al interior del condominio, donde la base es la asamblea de condóminos que toma las decisiones. En medio está el comité de vigilancia, que va a ser quien va a supervisar la función del administrador, quien va a dictaminar los estados de cuenta, y arriba está el administrador. Abajo más bien, ¿no? Está abajo del comité de vigilancia, ¿cierto? Es que lo puedes poner... ¿Dentro de esa pirámide? Dentro de esa pirámide tú la puedes manejar arriba, abajo, pero para mí la base, lo más fuerte, es la asamblea de condóminos, quien soporta la pirámide. En medio está el comité. De abajo hacia arriba. Sí, de abajo hacia arriba. Y en la punta está el administrador, pero si ves el triángulo, pues es el órgano ejecutor. Los administradores únicamente son órganos ejecutores de acuerdos de asambleas, pero también deben ser propositores. Entonces, esto de la cultura condominal y la educación y la capacitación, pues va desde... Normita, espera, es muy interesante. Necesito platicarles también a nuestra audiencia que existe una figura en medio entre, yo les diría, la asamblea, ¿sí? Y la administración, que muchas veces se les llama concierge, ¿no? Que son organismos que nacen con la intención de favorecer la comunicación entre los condóminos y cualquiera de estos organismos que están interactuando, ¿verdad? En el, digamos, indoors, ¿no? O sea, dentro de lo que es el condominio, ¿verdad? Entonces, pareciera que sí existen bastantes organismos que están dispuestos y están encaminados a poder abrir esa comunicación y a gestionar adecuadamente las relaciones entre los condóminos. Perdóname que te interrumpí, quería hacer esa precisión que creo que vale la pena. Sí, así es, y la verdad las leyes van evolucionando. Aquí en la Ciudad de México y en algunos estados ya se crean, esta figura que comentas, la verdad que no está, pero es algo que sí funciona y que sí da resultado. Esta persona, que en ocasiones es el asistente del administrador, el auxiliar, ¿cómo le llaman otros? El gerente residente o el residente del condominio. Un profesional dedicado a ello, ¿eh? Exactamente. Un profesional, ya existen. Sí, esta persona, el concierge, se da generalmente en los condominios residenciales, y en verdad que es una figura que da es el enlace porque hay condóminos que llegan a las 10 de la noche, entonces ahora pues no vas a tener un administrador, pero esta persona en ocasiones están de turnos, y te toma todos los datos de qué persona, qué problema tiene, y pues ya el administrador al día siguiente está resolviendo esos problemas, ¿sí? Entonces es muy buena esta figura, ha funcionado de manera muy puntual y es un gran apoyo. Excelente, mi querida Normita. Pues miren, amigos, estamos hablando hoy de la importancia de entender cómo figura la convivencia en el régimen de condominio y qué importancia tiene la regulación para poder lograr la armonía en los condominios y con los condóminos. Así que, amiga mía, mi estimada Normita, tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pausa, amigos, para que podamos tomar un poco de aire y continuamos con esta maravillosa conversación que estamos teniendo el día de hoy con la abogada Norma Angélica Zúñiga Estrada, especialista en derecho condominal. Vamos a una pausa y regresamos en un solo minuto. Corriendo a la pausa. Atención emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. ¿Sabían que el acompañamiento de un mentor de negocios certificado a nivel internacional durante el desarrollo de su negocio a través de nuestro anfitrión Proyectate Radio? Te recuerdo que todos los jueves de 2 a 3 de la tarde tenemos
temas de esta naturaleza, análisis que a todos como emprendedores, como dueños de negocio, como autoempleados, nos interesa el conocimiento y el capacitarnos. Hoy nos está acompañando en este programa la licenciada, la abogada Norma Angélica, y nos está acompañando sobre el tema tan importante que tiene que ver con las dificultades en la convivencia condominal y el valor de la legislación que la regula. Normita, un gusto que estés con nosotros y que estés compartiendo con nuestra audiencia sobre este tema tan importante. Y me gustaría, si te parece bien, que avanzáramos platicando un poco sobre el tema de los conflictos, ¿no? Normalmente, ¿no? Cuando se trata de consolidar el orden condominal, ¿no? ¿Cuáles crees tú que serían los temas que generalmente se suscitan durante esta interacción, ¿no? De estos organismos que frecuentemente resultan ser el dolor de cabeza, ¿no? En la convivencia. Es muy probable que tú, con toda la experiencia que tienes, has podido identificar cuáles son esos comunes denominadores que se dan en toda convivencia condominal. Si nos gustas comentar. Sí, gracias. Mira, pues principalmente son 5, que uno es el ruido, porque las personas creen que están en su casa, no tienen el conocimiento que compraron una modalidad de régimen de propiedad en condominio y que todas las leyes condominales de los estados dicen que se debe vivir al interior de la unidad privativa siempre y cuando no se afecte la comodidad, tranquilidad, estabilidad y seguridad de los demás vecinos y que se deben de tener respeto y tolerancia. ¿Sí? Estos son cosas hasta de cultura básica, de cultura cívica, elemental, que se deben tener y en ocasiones no se tienen. Entonces, uno es el ruido, el otro son las mascotas, ¿sí? Que la mascota, si no la educas, bueno, y ruido entran mascotas, ruido entran niños, que a las 10, 12 de la noche son chiquitos, están con las canicas, están con las monedas, están con las rueditas, entonces ruido abarca muchas cosas. Están las mascotas, que tampoco se tiene cultura, y la verdad ahora los jóvenes, los millennials, prefieren tener mascotas, perritos, a tener hijos, ¿sí? Hemos tenido así censos condominales donde creo que las mascotas son más que niños, ¿eh? En realidad eso ya está comprobado. Qué maravilla, pero tiene que existir esa cultura, ¿verdad?, de la que tú prefieres. Así es, si yo decido no tener un hijo, pues, porque un hijo lo debo educar, decido tener una mascota, pues la debo educar. Y después está el uso de las áreas comunes, que en ocasiones hay personas que las destruyen, porque me cae mal el vecino, yo destruyo las áreas, estoy destruyendo mi patrimonio. ¿Sí? El hecho de que yo no cuide las áreas comunes, que deje que mi perro se orine en un pilar, en una pared, pues estoy destruyendo mi patrimonio, porque esas áreas comunes nos pertenecen a todos los condóminos de ese edificio, lo que se llama el proindiviso, y hasta en la escritura constitutiva tenemos un porcentaje. También está el respeto que se deben tener, y le debo tener al vecino, el que le debo tener al comité de vigilancia y el que le debo tener a la administración. Así no esté de acuerdo, se debe tener un respeto. Y el más importante de todos, en verdad, la omisión de pago de cuotas condominales. A mí no me gusta llamarles deudores, etcétera, porque están haciendo una omisión, y están haciendo una omisión de pago precisamente porque desconocen la repercusión legal que pueden tener y no tienen la conciencia de que están afectando su propia área común, su propia propiedad, su propio patrimonio. Lamentablemente los edificios que cayeron en la Ciudad de México en el sismo del 2017, sí fue 2017, sí, ¿sí? Pues fue porque tenían humedades, porque no estaban con el mantenimiento adecuado, y pues las mismas personas fueron las que ocasionaron, no en todos los casos, pero en algunos. Entonces, estos son todos los problemas que estoy marcando, son 5 problemas, y esto en realidad... Que en general se presentan en todos los casos, hay temas al respecto, ¿sí? ¿Es correcto? Así es, podríamos, el sexto sería la rendición de cuentas del administrador. Okay. Legalmente el comité de vigilancia es solidario, responsable y subsidiario con el administrador. El comité de vigilancia debe verificar, y no es que todos los comités
sean expertos en derecho, en contabilidad, en mantenimiento, pero sí pueden tener asesores y esos asesores son pagados, deben ser acordados en una asamblea de condóminos y pagados por todos los condóminos. ¿Por qué? Porque en verdad yo tengo historias macabras de administradores, de comités de vigilancia que han omitido la rendición de cuentas y las leyes dicen que se deben hacer mensualmente o bimestralmente o trimestralmente, ¿sí? Entonces, yo actualmente tengo iniciadas denuncias penales por administraciones fraudulentas que han omitido la rendición o que han inflado los gastos o que si dicen que tienen 10 vigilantes tienen 8 y pues bueno, actualmente afortunadamente ya se está iniciando eso. Tengo denuncias penales, lamentablemente tengo denuncias penales defendiendo agresiones de condóminos hacia personas de tercera edad, hacia niños, hacia mujeres, y no te digo que estos casos pueden ser de interés social, pero tengo en Santa Fe que una persona entró a un gimnasio y agredió a un menor de edad, ¿sí? Entonces, esto se da en todos los niveles, ¿sí? En todos los niveles se da. Fíjate, qué interesante, nos acabas de señalar seis elementos que son como un denominador de problemas en esta convivencia. Los invito a que de pronto revisen. Nosotros tenemos grabados los programas, los transmitimos en vivo y pueden revisar estos puntos. Me gustaría comentar dos cosas, porque me parece muy interesante el que podamos hacer una precisión, Normita. Primero, comentar, hace unos momentos hablábamos de los organismos, ¿no?, que normalmente se presentan y que están a cargo de la creación de este orden, y descuidamos el más importante, uno de los más importantes, que es la labor del abogado, ¿no? Es esta labor que haces tú, que finalmente es quien se encarga de darle soporte a cualquier fuerza legal o a cualquier acto, ¿no?, en defensa o deber de dichos organismos, porque pareciera que el abogado, ¿no?, que está respaldando a los organismos que generan el orden, lo hacen para ellos, pero también de pronto pudiera haber una situación en donde el condómino requiere una defensa, y ahí es en donde quisiera preguntarte lo siguiente. Está empezándose a desarrollar una conducta por parte de los organismos que, si bien es cierta la parte financiera, como la acabas de mencionar, es evidente cuando hay fraude y cuando hay un mal manejo, que esto es de todos los días, la rendición de cuentas y la situación financiera. Hay otro que me gustaría hablar en defensa del condómino. La situación del COVID nos trajo complicaciones significativas en temas de trabajo, de ingresos, de reestructuración, ¿verdad?, y de recalibración de esfuerzo de toda una familia, no nada más de los jefes de familia, los responsables de los recursos económicos, ¿verdad? Y esto ha generado retrasos, ha generado de alguna manera dificultades para poder cubrir las cuotas, ¿no?, de mantenimiento y todo los acuerdos financieros que están bien indicados en los reglamentos, pero pareciera que no existe tolerancia, ningún tipo de tolerancia se está empezando a generar. Yo le llamo un bullying condominal, en donde el condómino está siendo acosado, asediado literalmente, con todo tipo de formas que pareciera que no son sutiles, son respaldadas por una actuación, ¿verdad?, de los organismos, y el condómino empieza a sufrir desprecios, empieza a sufrir acciones para poderlo hacer, digamos, sentir lo más mal posible por su situación financiera, exhibiendo permanentemente su situación financiera con los condóminos y con cualquier tipo de persona, ¿verdad?, que se acercara, ¿no?, a dejar una paquetería, a poder instalar inclusive hay iniciativas para cerrarles los servicios de agua, de gas, ¿no?, y literalmente asfixiar al condómino. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones cuando se sobrepasa las funciones de los organismos con el único interés, ¿verdad?, de el recabar la parte financiera y perjudicando en su imagen y en su prestigio y generando un estrés brutal al condómino? Hablando un poco también de este tipo de situaciones. ¿Qué pasa ahí, estimada Normita? Sí, aquí lamentablemente la ley, todas las personas que vivimos en condominio, en ocasiones pensamos que la ley es a la carta,
¿Por qué a la carta? Porque este artículo sí lo quiero aplicar, este artículo no lo quiero aplicar. Entonces, todas las leyes de los estados establecen alguna reglamentación para las personas que omiten el pago de cuotas. En ocasiones dice la ley que se pueden suspender servicios. La suspensión de servicios no va a resolver que la persona, no va a resolver el problema, va a generar más problema. Yo tengo averiguaciones previas por cierre de gas. Hay estados en donde se permite el cierre de agua, como en Querétaro. En Querétaro hasta al administrador lo capacita el sistema de aguas, cómo cerrar el agua. En la Ciudad de México es un delito suspender el agua. Entonces, hay que revisar la reglamentación de cada estado. Ahora, esta suspensión de servicios de que no te recibo paquetería, no te abro la puerta, no dejo que uses el elevador. Y la exhibición, una exhibición absoluta para humillar a la persona que está en una situación que al final te voy a decir una cosa, las cuotas de mantenimiento no hay manera de quitarlas de encima. Si alguien quiere vender un inmueble va a tener que pagar con recargos y con todo lo que se le ocurra todo ese tipo de adeudos. Entonces, finalmente se va a pagar. Así es, yo ahorita estoy empezando otra averiguación previa en una unidad porque a personas de tercera edad que venían del hospital por COVID, la administradora no dejó pasar las ambulancias, no dejó pasar los taxis hasta su edificio y las personas de tercera edad tuvieron que pasar convalecientes caminando. Aquí el primer tip es que todo este tipo de exhibición es una discriminación y los afectados, lo primero que tienen que hacer es verificar si ese administrador, si fue acuerdo de asamblea, y todas las leyes dicen que los acuerdos de asamblea no pueden estar por encima de la ley. Eso es lo primero. Y número 2, ver si el administrador tiene su registro ante la instancia correspondiente en la Ciudad de México, Jalisco y algunos estados del estado, algunos municipios del Estado de México, es Procuraduría Social. La mayoría de las leyes mandan que se registre un libro de actas con el síndico municipal o se constituya una asociación civil. Lo primero es ver si el administrador que está ejecutando, lo primero ver si fue un acuerdo de asamblea y que no sobrepase la ley. Lo segundo, verificar que si quien lo está ejecutando o dio la orden de ejecución tiene la representación legal de acuerdo a la ley, que puede ser un registro ante la autoridad, llámese PROSOC, llámese síndico municipal, o que el acta de asamblea donde fue electo esté protocolizada ante notario. Si no tiene eso, pues lamentablemente se puede encuadrar una administración fraudulenta porque las actividades de administrador de condominio son de las pocas funciones que viene qué se debe hacer en una ley y cómo se debe hacer. Entonces ahí se encuadra una administración fraudulenta. Y este tema de exhibirlos, pues es discriminación. Y ahora hay muchos tipos de discriminación, si porque estoy gorda, si porque etcétera, si porque soy rosa, si porque soy violeta, si porque soy azul. Entonces, también se puede iniciar una denuncia penal por discriminación ante estas personas, porque son temas diferentes. El pago de deudas o la omisión o la omisión de pago es un acto de carácter civil. Y ya el exhibirlo, sí, el hecho de exhibirlos, de evitar que entren, de evitar el uso de áreas comunes, el elevador es un área común. Y entonces, si a mí me cancelan el uso, me están haciendo un despojo. Lamentablemente tienes que llegar con el Ministerio Público y darle la cátedra y decirle, mira, aquí en mi escritura dice que el elevador es un área común y me están despojando de usarlo, ¿sí? Me están exhibiendo mi nombre, el número de mi casa, mi departamento. ¿Dónde está su aviso de privacidad de datos del administrador? Pidan el aviso de privacidad de datos al administrador porque se manejan datos sensibles. Y entonces, si me exhibe, meto una queja al IFAI. Y ahora es muy fácil meter las quejas vía Internet, meter las denuncias vía Internet. Casi todos los estados ya tienen este servicio de vía Internet. Ya nada más hay que acudir a ratificar. Pero todo esto tiene repercusiones. ¿Sí? Entonces, qué interesante lo que estás indicando, estimada Normita y amigos de nuestra audiencia. Son muchas las preguntas que nos están haciendo aquí, Miranda Torreón, Adela Alcántara, Hugo Fernández, Daniela Morelos, Karime Saucedo. Hay muchas preguntas que nos están haciendo que sin duda con gusto las vamos a responder
en el YouTube, en las redes sociales. Este tema es súper interesante y quisiera abordar algunos puntos que sin desviarnos un poquito del tema, así que con gusto les vamos a dar respuesta a sus comentarios, con mucho gusto, y nos entusiasma que nos estén escuchando. Por otro lado, comentarles, amigos, en efecto, ¿no? Esto de que estamos hablando es una circunstancia altamente significativa, de mucha seriedad. Pareciera que la administración de los condominios resulta algo sencillo. No necesariamente es así. Yo estaría puntualizando el hecho de que debe de existir las personas con el conocimiento, con las habilidades, ¿verdad?, para poder realmente llevar a cabo una buena gestión en cualquiera de estos organismos. Desafortunadamente, y no me dejarás mentir, estimada Normita, muchas veces se proponen a personas que no tienen experiencia, que no tienen un respaldo académico, profesional, alguna preparación, y esto, como pueden ver, puede llegar a complicarse exponencialmente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es ahí en donde me gustaría puntualizar la presencia, ¿no?, del abogado, ¿no?, que finalmente el especialista en derecho condominal es una figura que le va a dar un soporte de alto valor, ¿verdad?, a toda esta gestión. Hay reglamentos internos, hay presencia de autoridades como la PROSOC, la Protección Civil, autoridades, leyes, todo esto, ¿verdad?, es tema que se tiene que considerar. Y, Normita, una administración tiene que certificarse ante la PROSOC, y el Comité de Vigilancia, la Presidencia, tiene que certificarse. Coméntanos. Sí, en la Ciudad de México es un mandato de ley, así como se tiene que sacar la licencia para poder manejar, la verificación, el pago de tenencia. En los condominios, la legislación de cada estado dice que se debe hacer. En la Ciudad de México se debe de registrar al administrador ante la PROSOC, y se debe registrar un libro de actas de asambleas. ¿Sí? Aquí nos estamos ahorrando en la Ciudad de México el gasto del notario. ¿Sí? Somos bien afortunados, Jalisco, Naucalpan, los municipios del Estado de México que tienen procuraduría, porque nos ahorramos al notario, ¿sí? Sí se tiene que registrar el administrador, si no, se encuadra una administración fraudulenta, ¿sí? Si no hay procuraduría social, pues se tiene que protocolizar esa acta de asamblea para que precisamente el administrador tenga la representación legal ante autoridades y ante terceros. E incluso maneja dinero. Con ese manejo es con el que se encuadra más. Y cuando un administrador no se registra, puede trabajar perfectamente. Yo conozco administradores que han estado en condominios 10, 15 años y trabajan perfectamente, pero cuando tienen ya un problema donde tienen que acreditar la personalidad. Entonces yo invito a los administradores, y en verdad hay de todo tipo de administraciones, yo os invito a las administraciones que regularicen su nombramiento para que den un mejor servicio a sus clientes. Y en la Ciudad de México hay certificación que se da por la PROSOC, es cada año, hay que tomar un curso, les vamos a pasar en las redes sociales la liga de ese curso, que lo pueden tomar todas las personas de México, ¿sí? No hay restricción, y nos tenemos que certificar cada año. Pagamos 3,000 pesotes cada año por certificarnos, y en la red SEP Conocer, que es el Consejo Nacional de Normalización de Certificación de Competencias Laborales, hay un estándar de competencia que se evalúa el saber hacer, y que es el SO 112, que es Administración de Inmuebles en Condominios. También por redes sociales les podemos pasar esa información, y se les da la capacitación y se les certifica en ese estándar. Entonces, el administrador debe profesionalizarse, ¿sí? Teniendo primero su registro, ya sea PROSOC, ya sea el acta protocolizada ante notario, para que tenga más fuerza y que vea a sus clientes pues que les está dando un buen servicio, un servicio profesional, ¿sí? Eso debe ser. Cuando es el administrador condominio,
pues debe capacitarse. El administrador condominio no es necesario que tenga una certificación, pero que sí tome los cursos. También en YouTube se encuentran varios pues temas de varios administradores de toda Latinoamérica y de México que dan sus experiencias, cómo hacer una asamblea, hay caricaturas incluso que ha hecho la Procuraduría Social, hay caricaturas de otras empresas, de referente al ruido, referente a mascotas. ¿Sí? Pero hay modalidades de toda naturaleza y elementos disponibles en la red para que no haya ningún tipo de pretexto, ¿verdad? Para todas las personas que están participando en esta construcción de la armonía, ¿verdad? Y de la convivencia correcta, están las herramientas ahí dispuestas para poder hacerlo correcto, ¿verdad? Así es, porque de hecho la convivencia condominal va mucho con la armonía. Si nosotros vemos lo que significa convivencia, etcétera, nos va a llevar a la armonía condominal. Yo quiero vivir de una manera armónica, de una manera en paz en mi condominio, pero no puedo estar estática, tengo que moverme, tengo que hacer que suceda esa armonía y esa convivencia que yo estoy buscando. No me voy a hacer comadre de todos los vecinos, pero sí voy a llevar acciones por lo menos del saludo. Hay condominios donde ni el saludo no te lo dan o no te lo contestan. Entonces, pero bueno, somos un espejo, y si no lo contestan, pues nos lo estamos dando a nosotros mismos. Y precisamente esto de armonía, pues es un ensamble que tiene que estar coordinado con los condóminos, con la administración, con el comité de vigilancia, con las autoridades. Somos todo un conjunto que tenemos que hacer que suceda. Y la verdad que si a mí me dicen de derecho cibernético, no sé, de derecho aeronáutico, no sé, pero los abogados y nosotros que somos varios que nos hemos especializado en el derecho condominal, porque es una especialización que viene del derecho inmobiliario, que viene del derecho civil y que conjuga el derecho condominal, es como el derecho corporativo. Debemos saber de varias materias de derecho para poder hacer nuestro trabajo de una manera profesional. Así que, amigos míos, hemos podido constatar con todo este conocimiento y con estas reflexiones que nos ha compartido la abogada Norma Angélica Zúñiga en este tema tan importante que tiene que ver con la convivencia condominal. Normita, se nos acaba el tiempo, esto nos da oportunidad de hablar de muchísimo más. Te voy a pedir que hagamos un espacio para generar un paso 2 o un episodio 3, 4 y poder centrarnos en diferentes temas y compartirlo con nuestra audiencia. Tenemos que irnos. Si alguien quisiera contactarte, ¿a dónde tiene que dirigirse para poderlo saber, mi querida Normita? Tengo ahorita únicamente un Facebook que se llama Consultoría Condominal. La verdad lo había dejado un tiempo, pero lo estoy retomando y también con mucho gusto puedo dar mi número telefónico. Me pueden mandar mensajes de WhatsApp. Es el 55 19 41 70 76. Se los repito, 55 19 41 70 76. Y en Facebook te pueden encontrar como Consultoría Condominal. Así es. Perfecto, Normita, agradezco profundamente tu tiempo, que nos hayas compartido tanto conocimiento, tanta luz en este tema tan significativo que genera tanta reacción. Les agradecemos a toda nuestra audiencia haber compartido también su presencia mediante todos estos mensajes. Yo soy el coach de dueños de negocio, Alejandro Juárez, y este programa es Consultorio Empresarial Querétaro. Les recuerdo, www.consultorioempresarial.com.mx. Pueden encontrar todo el coaching para dueños de negocio. Normita, muchas gracias por tu presencia. Y gracias a ti por la invitación y gracias a todo el auditorio. Y aquí estamos viéndonos. Me da mucho gusto. Hasta pronto, amigos míos. Esto es Proyectate Radio. Hasta el próximo jueves. Gracias. Hasta luego. Hasta